Vamos a leer un pasaje muy utilizado, se usa mucho, que está en Lucas 10, versículo 38. Una historia, se habla mucho de esta historia, pero el mensaje que yo quiero llevar hoy, quiero respaldarlo con este mismo pasaje. Que dice: aconteció que yendo de camino, estamos hablando de Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y Marta ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hay varias versiones de la Biblia que dicen, bíblicas que dicen de que Jesús llegó con algunos de sus discípulos. También dice que María se sentaba a los pies de Jesús y aprendía de lo que Jesús le hablaba. Y hay otras versiones que también dicen, como dice aquí el versículo 42, haciendo referencia a que María escogió la buena parte, hablan de que María escogió la mejor parte. Quiere decir que Dios ciertamente tiene muchas cosas para darnos, que hay muchas cosas que nosotros hacemos que pueden ser muy buenas, pero siempre va a haber algo mejor que Dios tiene para nosotros. ¿Estamos conformes con lo que Dios nos ha dado hasta ahora? ¿Ha sido bueno? ¿Quieres más? ¿Quieres lo mejor? María tenía mucha sabiduría y escogió mejor que Marta. Escogió la buena parte. Dice la palabra, Jesús le dijo a Marta, cuando Marta le hacía una petición que Jesús no le respondió, porque no era conforme a su voluntad, le dijo: solo una cosa es necesaria. María escogió la buena parte. Entonces nosotros podemos extraer acá algo en referencia a dos tipos de personas. Una referencia con Marta y una referencia con María. Entonces, Marta estaba, claro, como anfitriona, haciendo algo muy bueno, porque ella abrió sus puertas a Jesús y a sus discípulos. Vengan, entren a la casa. Tú sabes que es difícil conseguir un anfitrión para que vengan una cantidad de personas a casa a aprender del Señor, para ser servidos en el nombre del Señor. Es difícil conseguir anfitriones. Por lo menos en Venezuela lo intentamos muchas veces y era difícil conseguirlos. Pero Marta era una anfitriona espectacular. ¿Era malo lo que hacía Marta? Y Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Muchas veces nosotros, como personas, nos pasa lo mismo. Jesús está ahí, el Espíritu Santo está en nosotros, pero nosotros queremos acercarnos a Él, pero estamos afanados, preocupados por muchas cosas. A veces incluso en el ministerio, cuando servimos al Señor, nos pasa lo mismo. Aquí se estaba preparando, me imagino, una comida para que luego pudieran comer Jesús y sus discípulos y todo eso. Y Marta estaba haciendo, oye, me imagino que llegaron y a lo mejor había cosas que no estaban tan ordenadas como ella quería. A lo mejor quería preparar la mejor comida, todo, pero llega Jesús y
Marta necesita ayuda o considera que necesita ayuda y María ahí a los pies del Señor. Y Marta ahí apurada para que todo le salga bien y no sé qué, pero el afán que tenía, las preocupaciones que tenían, okay, lo que ella quería hacer, eso no le dejaba hacerlo de la forma correcta. Ella no estaba intentando hacer algo malo, pero no lo estaba haciendo de la forma correcta, lo estaba haciendo en su fuerza, a su manera, con desesperación, okay, dejando lo más importante, que era lo que estaba haciendo María, que es lo primero que debemos hacer. Yo creo que debemos extraer es eso, que lo primero que nosotros debemos hacer es lo que hizo María. En nuestras vidas, cuando muchas veces vamos a orar, ¿qué pasa cuando uno va a orar y uno tiene afanes y preocupaciones? A mí me ha pasado tantas veces, yo llego y comienzo a orar, y yo voy a orar con un propósito, yo voy a orar por el ministerio de André y Lenir, y comienzo a orar, y cuando yo me doy cuenta, o sea, de verdad lo hice en un momento donde estaba pendiente de algo que tenía que ver con el trabajo, me acordé de algo de las redes, y yo estoy orando, orando, y pasaron 15 minutos, y lo que yo estaba orando fue que yo lo que me estaba acordando era de lo que tenía que hacer. Y después es que yo digo, pero yo estaba orando, era por André y Lenir, y a veces tengo que orar por cosas muy, muy importantes, y me ha pasado lo mismo. A veces he estado en situaciones críticas que he necesitado orar por algo específico, pero los mismos afanes y preocupaciones realmente me han estorbado en mi relación en mi comunión, en mi comunión con Dios. Creo que nos puede pasar a todos. Es más, yo creo que a todos nos debe haber pasado en algún momento, por lo menos. Pasaba un poco eso con Marta, estaba estorbada. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú tienes afán y vas a servir al Señor, a mí a veces me parece hasta que un servicio de Santa Cena en la iglesia, estamos en el nombre del Señor, vamos a celebrar la Santa Cena y todo, y están los hermanos, pero cuando llegas y quieres prepararlo todo y no sé qué, y corre aquí, y no me han traído los elementos, y al final te das cuenta que a lo mejor ni siquiera oraste por los elementos. A lo mejor te das cuenta que a lo mejor ni siquiera oraste. Sucedió el servicio, serviste, hiciste lo malo, no, hiciste el trabajo. Pero a lo mejor, lo más importante, lo que más quiere el Señor, es que primero Él. Pero el mismo afán nos lleva a hacer las cosas, y cuando estamos afanados y preocupados, podemos incluso molestar, porque nosotros mismos nos molestamos. Y cuando vamos a atender a los hermanos, esa carga que tenemos, esas preocupaciones que tenemos, las llevamos a otras personas. Pero eso se aplica en todo en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos afanados y tenemos que tomar decisiones, el afán no nos deja disfrutar de lo que hacemos. La ansiedad no nos deja disfrutarlo. Estamos estorbados. El afán, la ansiedad, la preocupación, los temores nos impiden eso, o sea, poder hacer bien las cosas para el Señor. Estamos afanados. La fe está estorbada si estamos afanados. Si la fe está estorbada, si estamos con esas preocupaciones, cuando tenemos que tomar decisiones, no vamos a tomar las mejores decisiones. Esa ansiedad y esas preocupaciones son un estorbo, son una barrera entre Dios y nosotros, entre Jesús y nosotros. Ahora, muchas veces, por lo menos yo que tengo años sirviendo al Señor, mucho de todo esto, al principio, cuando yo no conocía la palabra del Señor, cuando yo no había aprendido cuál era la voluntad de Dios, por supuesto, la tendencia a estar afanado era mayor, la tendencia a cometer más errores era mucho mayor, pero luego, poco a poco, conociendo de Él, asistiendo a la iglesia, llenándome de su palabra, poco a poco, ¿verdad? Pude ir corrigiendo muchos de los errores que cometía, tanto en mi vida personal como incluso en el ministerio. Porque desde el año 2000 que yo sirvo al Señor, cada día sigo aprendiendo. Ahora, ¿qué hacía María? O sea, ¿qué es lo diferente? ¿Qué era lo más importante? ¿Qué era lo que Jesús no le iba a quitar a María? Este mensaje muchas veces se utiliza para
hace referencia a la adoración, y María era una adoradora espectacular, ejemplo para todos nosotros y los que ministramos la alabanza más. Pero ¿qué hacía María? María se puso, primero sabía que era Jesús el que estaba ahí. No era un rey, no era un gobernante, no era un ídolo, no, era Jesús que estaba ahí. Ella lo sabía. ¿Qué hizo ella? Sentarse, aprovechar su momento al máximo, darle el mejor lugar al Señor. ¿Qué hizo ella? Oírlo y aprender. ¿Qué hizo ella ahí? Escuchar el consejo del Señor. Marta era una extraordinaria servidora y María no. Mentira. Lo que pasa es que María tenía mucha sabiduría, y al estar ahí y aprender de Jesús todo lo que ella hacía en su vida, ella sabía que lo iba a hacer mejor. Porque nosotros, sin el conocimiento de Dios, no estamos completos. Si no conocemos la voluntad de Dios, no estamos completos. Ella quería conocerla. Y el deseo de Jesús también es que nosotros conozcamos su voluntad completamente. Quiere revelarse por completo a nuestras vidas, pero muchas veces somos nosotros mismos que no dejamos que Él termine de revelarse, de manifestarse más, porque no escogemos la mejor parte. Estamos muy pendientes de muchas cosas, y hay muchas cosas que hoy nos quitan la atención de Jesús. Nuestras mismas necesidades a lo mejor con el trabajo, con los estudios, con la familia, con la salud. No tanto con las redes sociales, pero más o menos. Las redes sociales no suelen robar el tiempo que tenemos que darle al Señor, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, lo más importante de esto es dejar claro que la voluntad del Señor Jesús, y por eso Él le dijo a María, mira, ella escogió la mejor parte, es que nosotros tengamos el conocimiento de Dios pleno. Porque cuando tenemos el conocimiento de Dios pleno, conocemos a Jesús plenamente y la voluntad de Dios plenamente, podemos permanecer en Jesús. Y si nosotros permanecemos en Jesús, todo lo que nosotros le pidamos a Dios, Él nos lo va a dar. Ahí sí nos lo va a dar todo. Todo lo que nosotros necesitamos, Dios nos lo va a dar. Y hoy nosotros tenemos que hacer como María, siempre ahí a los pies del Señor, y no distraernos con lo demás. Primero Dios, luego lo demás. Porque la Biblia, que es la que nos da referencia a nosotros de Jesús, de nuestro Salvador, y que nos lleva a Dios y a conocer su voluntad, la misma Biblia dice que Jesús hizo referencia a que nosotros íbamos a padecer muchas aflicciones aquí en la tierra, pero dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, que es fácil, y ligera mi carga. ¿Qué sigue? Aprended de mí. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Y muchas veces nosotros como cristianos, yo el primero, caramba, con esa alma que uno tiene encima, que uno carga. ¿Cuántas veces, cuántas aflicciones, cuántos problemas porque no descansamos en el Señor? Y la forma de descansar en el Señor no es saber que tenemos que descansar en el Señor, sino que también cómo hacerlo, cómo encontrarnos con Dios, cómo encontrar ese momento con Dios. Y ese es el deseo del Señor, porque el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que cada una de las promesas de Él se cumpla en nuestra vida, que todo lo que nosotros necesitamos Él lo pueda proveer. Él sabe que si nosotros tenemos conocimiento, no vamos a perecer como perecen los que no tienen conocimiento.
No vamos a tener los tropiezos de los que no tienen el conocimiento de Dios. Quiere que tengamos ese conocimiento pleno para que podamos recibir esas promesas, para que podamos vivir la mejor vida que podamos vivir nosotros aquí en la tierra. ¿Entiendes? Para que nosotros podamos tener agüita ahí. Podamos tener en casos de necesidad, salud, cuando necesitamos salud, trabajo, cuando necesitamos trabajo. Él quiere que todo en nuestras vidas sea suplido, pero a veces el afán y la ansiedad es lo que nos estorba y decimos, pero ¿por qué no me salen bien las cosas? Y muchas veces es gracias. Muchas veces es causa de eso mismo. Mi nieta me lleva loco, ¿vale? Loco. Mira, se apoderó de todo lo que yo soy, menos de una sola cosa. El espacio que pertenece a Jesús. Porque Jesús me la dio. Porque el que la puede guiar por los caminos que a ella le convienen es Jesús. Porque le puede dar salud, porque la puede librar, guardar de todo mal, es el Señor Jesucristo. Porque mi nieta será la mejor nieta del mundo, porque Jesús tiene el control de su vida. El lugar de Jesús en mi corazón nadie, ella no ha podido y no va a poder. ¿Sí? Entonces, también uno conoce de eso por lo que estamos hablando acá, ¿verdad? Porque nos hemos encontrado con Jesús y Jesús ha sido maravilloso con todos nosotros, ha hecho cosas muy lindas, nos ha sacado de una vida del pasado que sabemos, ¿verdad, Juan Carlos? Sabemos. Bueno, así todos nosotros, creo que todos nosotros el Señor nos ha sacado de un lugar muchas veces de oscuridad y todo eso y nos ha traído a su luz admirable, que es algo tan especial. Hablábamos aquí hace rato con el testimonio de lo bien que uno se siente en la presencia del Señor. Entonces, resumiendo, y aquí lo más importante, aprender de Jesús. Entonces, yo puedo venir en la alabanza, que me ha tocado muchas veces porque parte del ministerio tantos años, cuántos errores cometidos en la alabanza. Muchas veces viendo que a lo mejor el músico para poder alabar a Dios necesita el instrumento. Es decir, si no tiene el instrumento, como que no. Y que todo tiene que ser perfecto. Muchas veces quieren toda una cantidad de un grupo musical con unos arreglos musicales y un sonido. Sí. Y cuando llegamos, muchas veces llegamos con el corre-corre de precisamente la logística de eso. Pasa muchísimo en los ministerios de alabanza. Y Marta se mezcla mucho por ahí. Y muchas veces te fuiste, ni siquiera oraste. Eso pasa muchísimo. Pero la mejor parte, ¿cuál es? Porque si nosotros no tenemos música, pero nosotros empezamos: a sus pies arde mi corazón, a tus pies, canta pues, entrego lo que soy. El Señor está contigo. Es el lugar. Presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cántaselo. Amén. ¿Tú sabes cómo le tiembla el corazón al Señor cuando nosotros hacemos eso? ¿Sabes? ¿Sabes cuántos instrumentos? ¿Sabes todo lo que Él necesita?
A veces nosotros como músicos creemos que somos nosotros con un instrumento que podemos nosotros desatar toda una unción o con la voz. Es mentira. Y es mentira. Que los instrumentos, ¿quién crea los instrumentos y quién los usa? El Señor. Dios nos sigue respaldando con el sonido, con los instrumentos, trayendo músicos, porque es muy lindo cuando de verdad hay un equipo que está como María, rendido a los pies del Señor, a sus pies, aprendiendo de Él y ministrando al pueblo de Él. Porque Dios utiliza, el ministerio lo ha creado el Señor y cómo lo utiliza, cada uno de los ministerios. Entonces, nomás Marta, María, la mejor parte. ¿Alguien quiere la mejor parte? Andrés, sí, pero los demás. Amén, eso se trata. Y el Señor quiere darnos siempre lo mejor. Lo mejor. Muy bien. Queda claro que también el propósito de Jesús, cuando le dijo, solo una cosa es necesaria, es que cada uno de nosotros debemos estar claros que nosotros hemos sido puestos por el Señor aquí en la tierra con un propósito. Cuando nosotros aprendemos del Señor, que es la voluntad de Dios, Él a nosotros nos ha llamado para hacernos reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, dice la palabra, que nosotros que antes no éramos pueblo, mas ahora somos pueblo escogido de Dios, haciendo referencia a todos y cada uno de nosotros, sus hijos. Pero ¿qué vamos a predicar nosotros si ni siquiera nosotros llegamos a aprender del Señor? ¿Qué vamos a predicar nosotros? Y muchas veces se predica lo que yo pienso, porque no me preocupo en aprender lo que piensa Dios, porque es más fácil predicar lo que yo pienso y lo que mis ojos ven por ahí. Bueno, eso es así, así. Y así terminas cometiendo muchos errores. Pero cuando actúas como María, tú tienes el mejor consejero. Y te digo algo, y esto no es para que hablar de gente súper espiritual, no. La Biblia dice, si no me equivoco, en el Salmo 17 y si no me equivoco en el versículo 5, y si me equivoqué también lo dice. Así de sencillo, se me olvidó. No, mira, Salmo 16:7, ¿viste? Pero sí lo dice. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Dios, cuando nosotros lo buscamos, lo encontramos, y cuando le hablamos, nos responde. Y cuando le preguntamos, nos explica. Después que hemos sido llamados, de oída le habíamos oído, mas ahora nuestros ojos pueden verlo. Preguntaremos y Él nos responderá y nos enseñará todo lo que nosotros necesitamos. Y dice la palabra del Señor, y lo podemos ver para este tiempo de la gracia en Jeremías 31, la profecía, donde Dios mismo nos enseñaría a nosotros todas las cosas por medio de su Espíritu Santo. Y dice la palabra también en 1 Juan 2, 26, 27, por ahí, que nosotros hemos recibido una unción de parte de Dios que nos enseña todas las cosas sin necesidad de que nadie nos enseñe. Y el deseo de Dios es que nosotros podamos crecer de tal manera en sus caminos que podamos depender exclusivamente de Él. Mejor consejero que Él no lo vamos a conseguir en ninguna parte. Dios usa muchos consejeros. Dios usa pastores. Dios usa a nuestros padres. Dios usa a personas que tienen sabiduría que Dios les ha dado para muchas veces aconsejarnos nosotros. Pero el mejor consejo, el mejor consejero es Dios. Porque también hay muchos consejeros que se equivocan en sus consejos por su condición humana. Mas Dios nunca se equivoca. Siempre nos pondrá en el lugar correcto a tomar las decisiones correctas para que todo lo que nosotros hagamos nos vaya bien, para que seamos prosperados en todas las cosas. Queremos más del Señor, queremos la mejor parte. Podemos pedirle, pero también tenemos que hacer.
su palabra, es responsabilidad nuestra aprenderla. Hay discipulado, ahí se aprende mucho del Señor. Cuando venimos acá y se predica, se aprende mucho del Señor. Hay muchas formas de aprender mucho del Señor, pero su palabra. ¿Sabes algo? En cada etapa de la vida, que requiere algo muy diferente un día del otro, tener la palabra del Señor guardada en el corazón, siempre vas a tener la herramienta necesaria para salir adelante, para tener éxito en todo lo que emprendas a hacer y para agradar a Dios en todas las cosas, perseverando hasta el final, hasta ese día maravilloso que el Señor nos venga a buscar. Amén. Aprendemos de Él, de Jesús.